Durante el almuerzo del Día de la Madre, ella alzó su copa con una sonrisa, y entre risas exclamó: «¡Qué orgullo siento por todos mis hijos, salvo por el parásito que está sentado a la mesa!». Las carcajadas llenaron el aire. Yo con serenidad me puse de pie, saqué una pequeña caja negra del bolsillo y la coloqué en el centro de la mesa. «Para ti, mamá. ¡Feliz Día de la Madre!», dije, y me marché sin mirar atrás. Su grito resonó cuando abrió la caja y descubrió lo que había dentro. Antes de salir, me miré en el espejo por última vez. Llevaba una camisa azul impecablemente planchada, pantalones negros y el reloj que mi padre me regaló antes de partir. Intenté encontrar en mi reflejo algo de lo que él veía en mí, algo que mi madre nunca pudo ver. Suspiré profundamente. En el bolsillo de mi chaqueta, la caja negra pesaba como si estuviera hecha de plomo. La toqué para asegurarme de que seguía allí, aunque ya la había revisado 10 veces esa mañana. Dentro guardaba todo lo que había atesorado durante años: la verdad desnuda, el dolor acumulado, el engaño desvelado. Era el Día de la Madre, el almuerzo anual en casa de mamá, donde todos fingíamos ser la familia ideal que nunca existió. Mis hermanos alardeaban de sus triunfos, mientras yo era el blanco de sus burlas nunca demasiado sutiles. El parásito, el fracasado, el que nunca dio la talla. Pero ese día todo iba a cambiar. La casa de mi madre seguía igual, grande, impecable, fría. Javier, mi hermano mayor, había estacionado su flamante Mercedes en la entrada. Sofía, mi hermana mediana, seguramente ya estaba dentro, organizándolo todo como la perfecta aliada de mamá. Y luego estaba yo, llegando en un Uber porque mi viejo Fiat se negó a encender esa mañana. Así parecía funcionar mi vida. Un paso adelante, 2 pasos atrás. Javier era el neurocirujano estrella de la ciudad. Sofía lideraba su propia empresa de publicidad. Ambos casados, con hijos perfectos y casas de ensueño. Y yo, según mamá, era el que aún buscaba su rumbo, a los 35. Como si hubiera pasado los últimos 10 años vagueando, en lugar de trabajar en 3 empleos para mantenerme a flote después de que todo se derrumbara. Después de que ella lo derrumbara todo. Toqué el timbre y escuché las voces alegres desde dentro. Risas, el tintineo de copas, el aroma a comida casera que mamá solo preparaba para impresionar a su público. Abrí la puerta sin esperar que me recibieran. Nadie lo hacía nunca. «Vaya, pero si es el soñador», exclamó Javier al verme, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Creíamos que te habías perdido en alguna de tus fantasías artísticas». Mi hermano sabía perfectamente que había dejado de pintar hace años, que tuve que vender mis materiales cuando perdí mi piso, pero la etiqueta de artista fracasado era demasiado útil para abandonarla. «Llego a tiempo», respondí, colgando mi chaqueta. La caja negra ahora estaba en el bolsillo de mi pantalón. Sofía se acercó con una copa de vino mediocre. El bueno lo reservaban para ellos. «Mamá está terminando de arreglarse», dijo con ese tono condescendiente que guardaba solo para mí. «¿Te importaría echarme una mano con la mesa? Los niños están en el jardín con Diego y Laura. Sus esposos perfectos, claro. Diego, el cardiólogo amigo de Javier. Laura, heredera de una cadena de restaurantes. Y luego yo, soltero, sin hijos, trabajando como profesor sustituto en colegios públicos y vendiendo diseños digitales por internet cuando conseguía algún cliente. Mientras colocaba los cubiertos, recordé una noche de hacía 17 años. Tenía 18 y acababa de recibir la carta de aceptación de la Academia Nacional de Bellas Artes. Beca completa. Mi boleto yuno a una nueva vida. Se la mostré a mamá, temblando de emoción. «¡Arte!», dijo con una mueca de desprecio, como si hubiera olido algo podrido. «¿De verdad crees que tienes talento para eso?». Javier ya está en 3er año de medicina, y Sofía fue aceptada en empresariales. ¿Y tú quieres dibujar? Es una beca completa, mamá. Solo aceptan a 8 estudiantes en todo el país. No seas absurdo.
Necesitas un título de verdad, algo que te dé estabilidad. Una semana después, la academia me llamó. Lamentaban informarme que mi beca había sido revocada porque alguien reportó que yo había aceptado otra oferta. Nunca supe quién hizo esa llamada. Hasta años después, la puerta del dormitorio principal se abrió y mamá apareció. A sus años, seguía siendo la mujer imponente que marcó nuestras infancias. Perfectamente arreglada, con un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses. «Mis tesoros», exclamó, abrazando primero a Sofía, luego a Javier. Cuando llegó a mí, apenas un roce en el hombro. Ni siquiera un abrazo completo. «Veo que decidiste acompañarnos este año», dijo, como si me hubiera perdido alguna reunión familiar, como si no hubiera estado presente en cada cumpleaños, Navidad y día especial, solo para ser ignorado o ridiculizado. «No me lo perdería por nada, mamá», respondí, y por primera vez en años, lo dije con absoluta sinceridad. La comida transcurrió como siempre. Javier habló de su nueva clínica, Sofía, de sus clientes prestigiosos. Los niños recibieron alabanzas exageradas por sus notas. Nadie preguntó por mi vida. Mejor así. No habría sabido qué decirles que no usaran después en mi contra. No les habría contado que conseguí un puesto fijo como profesor de arte en una escuela primaria para el próximo año. No les habría dicho que vendí 2 ilustraciones a una galería pequeña. No habría mencionado que estaba ahorrando para un piso propio tras años compartiendo con desconocidos. No les habría dado nada que pudieran arrancarme. No otra vez. Llegó el momento del postre. Y como cada año, mamá se levantó con su copa en alto. Era la tradición. El brindis donde te elogiaba a sus hijos y nietos, donde fingía ser la madre sacrificada que nunca fue. «Quiero brindar», dijo con esa voz autoritaria de sus días como directora de colegio. «Por mis extraordinarios hijos. Por Javier, que acaba de abrir su 3ª clínica. Por Sofía, cuya empresa ganó el Premio Nacional de Comunicación. Por mis adorables nietos, que son mi mayor alegría». Hizo una pausa. Todos sabían lo que venía, era parte del show. «¿Estoy orgullosa de todos mis hijos?» Y entonces me miró, con esa sonrisa cruel que conocía desde pequeño, excepto del parásito que está en la mesa. Las risas estallaron. Javier casi se atragantó con su vino. Sofía intentó disimular, pero sus hombros temblaban. Sus esposos, educados para seguir el juego, también rieron. Solo los niños parecían desconcertados, demasiado pequeños para entender la malicia disfrazada de broma familiar. No era la primera vez que me llamaba así en público. «Mi parásito», su apodo favorito desde que papá murió. El que no aporta, el que no brilla, el que no es como sus hermanos perfectos. Pero sería la última vez que lo soportaría en silencio. Me puse de pie lentamente. Todos esperaban mi reacción habitual. Bajar la mirada, forzar una sonrisa, tal vez soltar un chiste sobre mí mismo para aliviar la tensión. «Al menos soy un parásito puntual», habría dicho normalmente. Ese día no. Saqué la caja negra de mi bolsillo y la sostuve un instante, sintiendo su peso. Dentro estaban los documentos, las cartas, la grabación, la verdad que había reunido durante años. La coloqué con precisión en el centro de la mesa, entre el postre de frutas y el flan casero. «Para ti, mamá», dije con una calma que no sabía que tenía. «Feliz Día de la Madre». Sin decir más, me giré y caminé hacia la puerta. No recogí mi chaqueta, no me despedí, no miré atrás, ni siquiera cuando el grito de mi madre rompió el silencio que dejó mi gesto. El grito que confirmó que había abierto la caja, que había visto lo que contenía, que sabía que yo lo sabía. Ya en la calle, con el sol de mayo calentándome el rostro, escuché más gritos desde la casa. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Lo ignoré. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que podía respirar plenamente.
Nunca olvidaré esa sensación al dejar atrás esa casa. Era como si hubiera estado sumergido en aguas turbias durante años y al fin emergiera para tomar aire. Mi teléfono seguía vibrando. 10 llamadas perdidas de Sofía, 7 de Javier, y un número desconocido que supuse era mamá desde otro teléfono. Lo apagué y caminé sin rumbo durante casi una hora. Lo que puse en esa caja fue mi proyecto secreto durante los últimos 2 años. Todo comenzó cuando ayudé a limpiar el viejo estudio de mi padre tras una inundación en el sótano. Mamá nunca entraba allí. Decía que le traía demasiados recuerdos. La verdad era que nunca le importaron las cosas de papá. Entre cajas húmedas y libros arruinados, encontré una pequeña caja fuerte que desconocía. Estaba cerrada, pero la combinación era mi fecha de nacimiento. Dentro hallé un sobre grueso con mi nombre, escrito con la letra temblorosa de mi padre. Lo había fechado 3 días antes de su muerte. En el sobre, encontré documentos que cambiaron todo lo que creía saber. Mi padre había creado un fideicomiso para mi educación, una suma considerable destinada exclusivamente a mis estudios. Junto a los papeles, una carta explicaba que siempre creyó en mi talento artístico, pero no se atrevió a enfrentarse a mamá por miedo a que ella me castigara aún más. No sabía que eso pasó de todos modos. El fideicomiso había sido vaciado sistemáticamente. Las transferencias, firmadas por mamá como administradora, mostraban que el dinero fue a la universidad privada, donde Javier hizo su especialización, y a la empresa inicial de Sofía. Mi educación pagó los éxitos de mis hermanos, los hijos de verdad. No me detuve ahí. Una vez que empiezas a desentrañar una mentira, todo el tejido se deshace. Contacté al antiguo director de la Academia Nacional de Bellas Artes, ya jubilado, quien confirmó mis sospechas. La persona que llamó para cancelar mi inscripción fue mi madre. Tenía una grabación de la llamada en los archivos, por ser un procedimiento inusual. Me la envió por correo. Su voz era inconfundible. Mi hijo reconsideró y optó por un camino más sensato. El arte es solo un pasatiempo, no una carrera. Seguí investigando. Y descubrí más verdades ocultas. El testamento de mi padre fue alterado tras su muerte. La casa en la playa, que él quería dejarme, terminó en manos de Sofía. El taller de arte que había comenzado a construir para mí en el jardín fue demolido por mamá un mes después de su funeral para construir la piscina que Javier quería. La pieza final llegó hace 6 meses, cuando mi tía Carmen, hermana de papá, me llamó desde el hospital. Estaba muriendo de cáncer y quería verme. Me contó que siempre supo cómo me trataba mamá, pero papá le hizo prometer no intervenir, temiendo que empeoraría las cosas. Tu madre siempre te vio como una amenaza, dijo Carmen con voz frágil. Eras el favorito de tu padre, aunque él lo disimulara. Él veía en ti su propio talento perdido. Ella nunca lo soportó. Me dio un sobre con fotos antiguas. En una, papá estaba frente a un cuadro, sosteniendo pinceles. Era un paisaje marino bellísimo que nunca había visto. Tu padre era un artista brillante antes de conocer a tu madre, explicó Carmen. Ella lo convenció de que era una pérdida de tiempo. Lo empujó a los negocios porque era más respetable. Nunca volvió a pintar tras casarse con ella. Todo encajó. Yo era el recordatorio vivo del sueño que papá abandonó. Cada vez que mamá me veía pintar, veía la vida que él pudo haber elegido en lugar de la suya. El día que Carmen murió, encontré otro sobre entre mis cosas al salir del hospital. Contenía una memoria USB con una grabación de una conversación entre mamá y ella, de cuando yo acababa de graduarme del colegio. La calidad era pobre, pero las palabras, claras. No permitiré que arruine su vida como casi lo hizo Antonio, decía mamá. El arte no da de comer. Si tengo que sabotear cada oportunidad artística que se le cruce, lo haré. No tendré otro soñador inútil en esta familia. Es su pasión, Victoria, respondía Carmen. Tiene talento real. Antonio lo vio. Oh. Antonio era un sentimental. Yo soy práctica.
Javier y Sofía están en el camino correcto. No dejaré que éste se desvíe. Esa mujer, mi madre, no solo destruyó mis oportunidades, sino también las de mi padre antes que yo. Y lo peor, ni Javier ni Sofía lo sabían. Para ellos, yo era solo el hermano menor que no se esforzaba lo suficiente, el que desperdiciaba sus chances, el parásito. Durante los últimos meses recopilé todo, cada documento, cada grabación, cada prueba del sabotaje sistemático. Incluí los recibos de las facturas médicas de papá que pagué solo en sus últimos meses, mientras mis hermanos estaban muy ocupados y mamá estaba en un crucero por el Caribe. Añadí las cartas de galerías que aceptaron mis obras antes de retractarse misteriosamente, todas con el mismo patrón. Alguien les dijo que yo era un fraude. Todo eso, todas esas pruebas irrefutables de años de manipulación y crueldad, estaba en esa pequeña caja negra que dejé en la mesa. Mi teléfono vibró de nuevo cuando lo encendí horas después. Decenas de mensajes. El primero, de Javier. ¿Qué hiciste? Mamá está histérica. Tenemos que hablar ahora. Luego, Sofía. No puedo creer lo que mostraste. ¿Es todo cierto? Por favor, llámame. Y los mensajes de mamá. El primero, una amenaza. Retira esas mentiras o lo lamentarás. El segundo, manipulación. Estás enfermo, necesitas ayuda. El tercero, una súplica. Por favor, no se lo muestres a nadie más. Hablemos. Demasiado tarde, mamá. Había enviado copias de todo a la familia extendida, a amigos cercanos, incluso a ti, algunos socios de Sofía y colegas de Javier. La verdad estaba libre. No había vuelta atrás. Mi última parada ese día fue el cementerio, frente a la tumba de papá. Coloqué un pequeño ramo de flores silvestres, las que él me enseñó a pintar de niño. Lo siento, papá, susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. Siento no haber descubierto esto mientras estabas vivo. Siento no haberte salvado a ti también. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por alguna razón, contesté. Hola, Marcos, dijo una voz femenina, vagamente familiar. Soy Elena, de la Galería Aurora. Nos conocimos hace años, cuando presentaste tu portafolio. La recordaba. Una mujer amable que pareció impresionada con mi trabajo antes de que la galería me rechazara de golpe. Tu madre vino hoy. Estaba alterada, hablando de una caja y documentos. Me mostró una grabación donde nos amenazaba hace años para que te rechazáramos. Parecía arrepentida, creo. Me pidió que te contactara. El dueño quiere verte. Estamos interesados en tu trabajo actual. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Marcos, ¿sigues ahí? Sí, respondí al fin. Pero ya no pinto. No he tocado un lienzo en años. Hubo una pausa. Tu madre dijo que eso podría pasar. Me dio un paquete para ti. Dijo que eran tus viejos pinceles y algunas pinturas que guardó. Un nudo se formó en mi garganta. Mis pinceles, los que creí perdidos o vendidos en mi peor momento económico, los tenía ella todo este tiempo. ¿Por qué ahora? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Dijo algo sobre una caja negra que lo cambió todo. Pasaron 3 días antes de que reuniera el valor para ir a la Galería Aurora. 3 días. 3 días de mensajes desesperados, llamadas ignoradas y un torbellino de emociones contradictorias. Mi piso compartido fue mi refugio. Apagué el teléfono y pedí unos días libres en el trabajo, alegando una emergencia familiar. No era del todo mentira. Cuando al fin crucé las puertas de la galería, Elena me recibió con una sonrisa cautelosa. Era mayor de lo que recordaba, con canas en su cabello antes oscuro, pero sus ojos seguían siendo cálidos. Ha pasado mucho tiempo, Marcos, dijo, guiándome a una oficina trasera.
Casi 8 años, creo. Sobre el escritorio había una caja de madera desgastada que reconocí al instante. Mi primer set de pinceles profesionales. Regalo de papá por mi 16º cumpleaños. Los busqué desesperadamente cuando no pude pagar mi piso. Tu madre dijo que los guardó cuando limpiaron tu antigua habitación, explicó Elena, aunque ambas sabíamos que era mentira. No vivía en casa de mamá desde los 20. También dejó esto. Me entregó un sobre con un cheque por una suma considerable y una nota breve. El dinero de tu fideicomiso. Con intereses. Es lo que te corresponde. No sabía qué sentir. El dinero no podía borrar el pasado, no podía devolverme los años perdidos ni las oportunidades robadas, pero era una admisión de culpa. Gabriel Aurora quiere verte, continuó Elena. Está muy interesado en tu trabajo. Ya te dije que no pinto hace años, respondí, acariciando los pinceles. Se sentían extraños, como amigos traicionados al abandonarlos. Lo sé, pero vio tus trabajos antiguos, los que guardamos tras tu presentación inicial. Dice que tienen algo especial, una visión única. La idea de pintar de nuevo parecía tan lejana como tocar las estrellas. Mientras pensaba qué responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Necesitamos hablar. Estoy en el café cerca de tu trabajo. Por favor. Se lo mostré a Elena. Parece que las conversaciones difíciles me persiguen. Ve, dijo, envolviendo los pinceles. Esto estará aquí cuando estés listo. Sin prisas, sin plazos. El café estaba casi vacío. Javier, en una esquina, parecía destrozado. 3 días sin afeitarse. Algo impensable para el impecable neurocirujano. Ojeras profundas, camisa arrugada. Me senté frente a él sin decir nada. Lo vi todo. Comenzó tras un largo silencio. Los documentos, las grabaciones, todo. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Me habrías creído? Pregunté, sabiendo la respuesta. Bajó la mirada. Probablemente no. Era más fácil creer su versión, que eras el problemático, el vago, el parásito. Lo siento, dijo, y por primera vez en nuestra vida adulta sonó sincero. Lo que ella hizo es imperdonable. No solo a ti, a todos. Nos hizo cómplices. Me contó qué pasó tras mi salida. Mamá abrió la caja y gritó que todo eran mentiras, que yo estaba perturbado, que siempre fui un manipulador. Luego, Javier tomó los documentos y los leyó. Cuando vi que usó tu fideicomiso para pagar mi especialización, sentí un golpe en el estómago. Creí que era un préstamo de sus ahorros, que lo había devuelto. Pero no había préstamo, ¿verdad? No, confirmé. Era mi futuro el que gastaste. Sofía también descubrió su parte. El capital inicial de su empresa salió del mismo fondo. Mi futuro, convertido en el trampolín de los suyos. Sofía está rota, continuó Javier. No para de llorar. Su esposo está furioso. Dice que debemos compensarte. Yo también lo creo. No quiero su dinero, respondí con firmeza. Lo sé, no es solo dinero, es la verdad. La familia que pudimos ser y no fuimos. Me dijo que mamá desapareció esa noche, dejando una nota. Necesitaba tiempo para pensar. Antes, hizo varias llamadas, incluida la de la Galería Aurora, como si intentara deshacer los nudos que tejió por décadas, pero sin enfrentarme. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Javier, perdido por primera vez. No lo sé, respondí con honestidad. No busco venganza, si eso temes. Solo quería que supieran la verdad, que yo también la supiera. Nos quedamos en silencio, 2 extraños unidos por la sangre, separados por años de mentiras. Papá estaría orgulloso de ti, dijo al fin, de tu valentía, de tu talento. Sentí las lágrimas, pero las contuve. Nunca lo sabremos. Yo lo estoy, afirmó, extendiendo su mano. Orgulloso de llamarte hermano.
No la tomé de inmediato, demasiadas heridas, demasiados años, pero al final la estreché brevemente. No era perdón, no aún, pero era un inicio. Una semana después, recibí una carta certificada de mamá, enviada desde algún lugar en la costa. No pedía perdón directamente. Nunca pudo, pero reconocía sus errores. Decía que me dejaba la casa en la playa, que siempre debió ser mía, y que había contactado otras galerías además de Aurora. Esperaba que algún día entendiera que lo hizo por mi bien. Típico de ella, justificando lo injustificable. Algunas personas no cambian, pero yo sí. En los meses siguientes, volví a pintar. Al principio, con torpeza. Luego, con fluidez. Elena tenía razón. Aurora estaba interesada. Mis nuevas obras, cargadas de dolor y liberación, conectaron con el público. Sofía y yo empezamos a vernos para almuerzos incómodos, que poco a poco se volvieron más cálidos. Javier me invitó a conocer a sus hijos de verdad, sin la sombra de mamá distorsionándolo todo. Les enseñé técnicas básicas de dibujo. El mayor de Javier tiene un talento natural para el arte. ¿Quién lo diría? Mamá regresó. Oh, sí, pero no nos hemos reconciliado. Dudo que lo hagamos del todo. Hay heridas que nos cierran, traiciones que un lo siento no borra. Pero la dinámica familiar cambió para siempre. Ya no soy el parásito, soy Marcos, el artista que al fin encontró su voz. Un año después de ese almuerzo, vendí mi primera colección completa a una galería importante. La llamé La Caja Negra. 10 lienzos que narraban una historia de manipulación, pérdida y redención. Mamá no fue a la inauguración. Mis hermanos, sí. En la pared principal colgaba el cuadro central, una recreación del paisaje perdido de papá, basado en las fotos de tía Carmen, firmado con nuestros 2 nombres. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado esa caja fuerte en el sótano. Si hubiera seguido viviendo en la ignorancia, cargando una culpa inmerecida, creyéndome un fracasado. Pero miro mis manos manchadas de pintura y sé que algunas verdades, por dolorosas que sean, deben salir a la luz. No por venganza, sino por justicia, no para destruir, sino para reconstruir sobre cimientos reales. Esa pequeña caja negra no solo contenía pruebas de traición, contenía mi libertad. Y eso, más que cualquier éxito profesional o relación reparada, es lo que realmente importa. Creo que papá estaría de acuerdo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.